nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo primero, el sacramento del bautismo. Estamos ahora en el tercer apartado de este artículo, donde el catecismo va a dedicar 17 números, del 1229 al 1245, al tema que tiene como título la celebración del sacramento del bautismo. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1229 al 1233 con el tema la iniciación cristiana. Número 1229 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente y comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de la palabra, la acogida del evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística. Número precioso que nos presenta el catecismo esta mañana, queridos amigos, sobre todo con esta idea de proponer la enseñanza de este rito de iniciación cristiana. Es algo muy hermoso. Fijémonos cómo es tan interesante que el catecismo nos presenta que este camino puede ser recorrido rápida o lentamente. Es una expresión muy hermosa. Es como una primera consideración que debemos tener en cuenta, especialmente los que son catequistas y especialmente los que son catequistas del rito de iniciación cristiana para adultos o para niños. Nosotros los católicos creemos siempre en la primacía de la gracia por encima de cualquier otra experiencia. El Señor es el dueño de nuestros corazones. Él puede hacerse presente en nosotros de una manera instantánea, como le pudo ocurrir a Pablo de Tarso, camino de Damasco. Cuando el Señor se le aparece en su camino, lo derriba del caballo y tiene un momento de conversión que parece instantáneo. Pero también puede ser un proceso largo, donde se da en nosotros una lucha constante y terrible entre la luz y la oscuridad. Es más, incluso en el caso de la conversión de Pablo de Tarso, que parecía instantánea, eso no quiere decir que no haya habido una serie de procesos en un camino hacia la conversión. Además, queridos amigos, es que el Señor no está sujeto a nuestros tiempos. Él puede hacer que un momento determinado haya una gran madurez, un gran entendimiento de su llamado. Él puede darnos su gracia en un momento con mayor intensidad. Para Él, 1000 años son como un día.
De eso podemos incluso tener conciencia en nuestra vida, queridos amigos. Ha habido momentos que teníamos la sensación de que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, sentíamos que avanzábamos en nuestra vida espiritual muy poco. Y en otros momentos quizás de no tanta intensidad, también hemos experimentado que tenemos como momentos de gracia especiales, como consolaciones de Dios en nuestra vida mucho más especiales y sentimos que avanzamos, lo que no habíamos avanzado quizás antes en años. También eso puede pasar. Y aunque eso sea así, nosotros no somos nadie para ponerle a Dios un calendario en la conversión. Los que son catequistas, pues nosotros no somos nadie para ponerle a una persona un calendario en la conversión. Pero sí necesitamos pasar por unos procesos. No se puede pasar de la oscuridad a la luz sin que hayan unos procesos intermedios. Filosóficamente se dice, Dios es acto puro. Sin embargo, el hombre tiene que pasar de la potencia al acto. Dicho de otro modo, Dios en este mismo instante tiene la plenitud, pero nosotros tenemos que pasar de la potencialidad al acto. Por ejemplo, nosotros en potencia somos santos, pero en acto todavía no lo somos. Estamos en proceso a ser santos. Pero tiene que haber ese proceso. En el Evangelio hay parábolas que pueden crear cierto conflicto. ¿Qué pasa? Este que ha venido aquí a última hora va a obtener la salvación, la misma que la vamos a tener los que estamos desde la primera hora de la mañana. ¿Recuerdan ese texto de los trabajadores de la viña? Ese que llegó a primera hora de la mañana, pactó con su señor. Te voy a pagar esto. Pero hubo otro que llegó a las 12 del día. Pactó con su señor y te voy a pagar esto. Y hay otro que llegó a las 6 de la tarde. Pactó con su señor y te voy a pagar esto. En el momento de la paga, el señor pagó lo que pactó con cada uno de estos. El que llegó a las 6 de la mañana no puede reclamar. Pero esto genera conflicto. Bueno, yo que llevo tantos años luchando en este proceso de conversión, en esta participación en la evangelización, pero viene otro que acaba de llegar y recibe lo mismo. Esto puede generar ahí como cierto conflicto. Esto escandaliza a algunos, pero porque se olvidan que no es algo que se gane, sino que es un don de Dios y que a Dios no se le pueden poner calendarios de nadie ni de nada, que Dios puede hacerse presente con intensidad en nuestra vida y que puede haber un acto intenso de amor en un momento determinado de un alma hacia Dios, como el ladrón en la cruz del Calvario. Un acto de humildad que le haga recuperar todo el tiempo perdido. Pero de cualquier forma, ¿no? El Señor, al Señor no se le ponen calendarios, ni tareas, ni agenda. No pasamos de la potencia al acto en un segundo. Tiene que haber un proceso de crecimiento, y esto es lo normal. Pero el Señor puede hacer cosas anormales cuando quiera,
como quiera y con quien quiera. Pero lo normal, lo ordinario, es un proceso de conversión de potencia al acto. Además, la forma que Dios tiene de hacerse presente en nuestra vida de una manera ordinaria y respetando siempre nuestros procesos y ritmos es a través de los sacramentos. Esta es la manera ordinaria como Dios actúa. Vuelvo y repito, pero Él puede romper ese esquema cuando quiera, como quiera y con quien Él quiera. Hay un misterio de la pedagogía de Dios. Ese misterio es que Dios es misericordioso. Ese misterio es que Dios es paciente. Ese misterio es que Dios espera que el hombre vaya creciendo. Recordemos, queridos amigos, la parábola de la higuera. Este árbol no ha dado fruto. ¿Lo cortamos? No. Espera un año más. Cuídalo. Riégalo. El próximo año veremos. Qué cosa tan hermosa es esta parábola de la higuera para nuestra vida, nosotros que nos encanta tener el machete en la mano. No dio fruto, ¿lo cortamos? No, dale la oportunidad. Espera un poco más. Cuídalo, riégalo. A nosotros nos gustan y nos llaman mucho la atención las conversiones instantáneas, ¿eh? La gente se emociona cuando escucha la conversión de San Pablo y todo el mundo quiere ser San Pablo. Esto en los retiros pasa mucho, especialmente en esos grupos donde el centro del momento grande es el retiro y la predicación hacia la invitación a una conversión. Se espera esa conversión ahí, inmediata, en los 3 días. Es más, el sábado en la noche es el momento de las conversiones, ¿no? Y se hace mucho énfasis en eso, que hay que salir del retiro convertidos. Y el que no, pues se queda así con la sensación de que, ¿y por qué yo no? Tranquilo. ¿Qué hacemos? Démosle un año más. Cuídalo, riégalo, pero no lo cortes. Por eso, queridos amigos, la iniciación cristiana es ver a un Dios misericordioso, paciente, que se adapta a los ritmos, que sabe que nosotros realmente no podemos ir tan rápido. Y esa iniciativa plena de Dios se adapta a nosotros, a nuestro crecimiento. Por eso el catecismo, de una manera tan sabia, con esa tradición tan preciosa de la Iglesia Católica, a estos ritmos, es a los que le llamamos el rito de iniciación cristiana, que tiene todos estos elementos que acompañan el proceso de crecimiento. Fíjense, todos los que nos presenta. El anuncio de la palabra. 2, la acogida del evangelio que lleva a la conversión. 3, la profesión de fe. 4, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo y el acceso a la comunión eucarística. Todo un proceso que tiene que ir poco a poco entrando en nuestra vida. Dicho esto, el catecismo nos va a presentar los dos siguientes números. Número 1230. Esta iniciación ha variado mucho a lo largo de los siglos y según las circunstancias. En los primeros siglos de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo, con un largo periodo de catecumenado y una serie de ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente el camino de la preparación catecumenal y que desembocaban en la celebración de los sacramentos
de la iniciación cristiana, que son tres: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Número 1231 dice: desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de la celebración de este sacramento, ésta se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana. Por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado posbautismal. No se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Es el momento propio de la catequesis. Dos números preciosos para los catequistas que nos están escuchando. En los lugares que somos de tradición católica, cristiana católica, es normal que el bautismo lo recibamos de pequeños. De tal forma que el catecumenado ha pasado de ser prebautismal, como en los primeros momentos, a ser posbautismal. De hecho, en la celebración del bautismo, y esto es una parte importantísima para tenerla presente, se le pide a los papás y se le pide a los padrinos que hagan también las promesas bautismales. Y la fe del niño se apoya en la de los padres y los padrinos. ¿En qué? En la espera de que en los años posteriores al bautismo el niño haga un recorrido personal catequético, vaya a la catequesis. Esto es muy hermoso, porque el principal compromiso que tiene que salir del papá y del padrino ese día que pide el bautismo para ese bebé es que yo me encargaré de que ese niño venga después a tomar su primera comunión, a tomar su confirmación, a venir correctamente a la catequesis. Yo no voy a ser un padrino, ni tampoco un papá o una mamá, que voy a ir a 20 iglesias a preguntar en cuál de las 20 piden menos tiempo de catequesis para que mi hijo haga su primera comunión. Y cuando digo 20 iglesias, son pocas. Yo no voy a ser ese padrino y tampoco voy a ser ese papá y esa mamá. Yo me he comprometido el día de mi bautismo con esa promesa bautismal que hice, de que mi hijo haga un recorrido personal catequético. Y por eso yo no le voy a impedir que si tiene que venir a la catequesis 1, 2, 3 años, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a traer porque en eso me he comprometido. El Concilio Vaticano II, del cual hemos hablado tanto, hizo algo muy hermoso y fue el redescubrir lo que era el catecumenado de la primera iglesia. Y entonces el concilio nos regala poner en marcha nuevamente el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Esto es muy, muy hermoso. Por otra parte, vemos, queridos amigos, cada vez son más los adultos que se acercan a recibir el sacramento del bautismo. Esto es bellísimo. Claro, la secularización ha avanzado mucho. Hay muchas personas que ya han nacido en familias que están secularizadas totalmente. Hay muchas personas que no fueron bautizados en el primer momento cuando eran niños, porque sus familias ya están contaminadas del secularismo y de todas estas corrientes, ideologías, tristemente
también de el protestantismo y dejan sus hijos sin bautizar, con decirles que algunas veces los mismos adultos que piden ir al bautismo dan estas expresiones tan hermosas como, yo no entiendo, dicen ellos, por qué mi papá y mi mamá no me bautizaron. Eso lo dice un adulto de 40 años, que su papá y su mamá no le enseñaron la fe nunca. Después de su edad adulta se pregunta, pero ¿por qué ellos fueron así de egoístas conmigo? ¿Por qué me dejaron todo este tiempo sin ser hijo de Dios? ¿Por qué mi papá y mi mamá no tenían la conciencia del mal que me estaban haciendo al dejarme huérfano espiritualmente? Y después del otro lado, cuando uno habla con estas familias que están un poco secularizadas, a ellos les parece que es, wow, lo máximo, el que su hijo sea huérfano espiritualmente. A ellos les parece que es un éxito total en su vida y que él decida cuando crezca. Y me ha tocado esta experiencia tan hermosa de que la decisión de los adultos cuando crecen es, qué error tan grande cometieron mis papás. Eso es lo que van concluyendo ellos. No se explican por qué tanto egoísmo en los padres de familia de hoy día. También este fenómeno sucede por la migración. Tantas personas que vienen de países que no son tradicionalmente católicos y que al momento de llegar a nuestros lugares, en ese contacto con el catolicismo, se ven llamados, se ven atraídos por la iglesia y se acercan y piden ser catequizados y piden después ser bautizados. Pasa mucho. Aquí en la Arquidiócesis de Atlanta vemos este fenómeno. Cada año, cientos de personas, por no decir miles, adultas, de toda cultura, de toda nacionalidad, de toda creencia religiosa, musulmanes, cristianos de denominaciones protestantes, piden a la iglesia ser bautizados, entrar primero en el proceso del catecumenado para luego al final recibir el bautismo. En los Estados Unidos, a este rito, a este programa, le llamamos el RICA, el programa de RICA, Rito de Iniciación Cristiana de Adultos. Y es algo que estuvo publicado en el año de 1972. Este rito, este RICA, ¿no? Rito de Iniciación Cristiana de Adultos, está dividido en diversos grados. Tiene una estructura que se acomoda al caminar espiritual de los adultos y a esa libre cooperación de los catecúmenos. Además de que tiene un tiempo de instrucción, un tiempo de maduración, hay unos grados, hay unas etapas en las cuales el catecúmeno tiene que ir avanzando. Son 3 grados del catecumenado. Se le puede llamar grado, tiempo o etapa, como ustedes lo quieran llamar o como en algunas culturas usen este tipo de nombramiento. Primer grado. El catecúmeno se enfrenta con un problema que es la conversión. Él quiere hacerse cristiano y entonces es recibido por la iglesia como un catecúmeno. Segundo grado. Él va madurando en la fe, va estudiando, va aprendiendo, se va adaptando al estilo de vida del católico y entonces es admitido a una preparación más intensa para poder recibir los sacramentos. Y el tercer grado
Acabada esa preparación doctrinal, esa preparación espiritual, el catecúmeno recibe los sacramentos con los que comienza ya a ser cristiano. Por eso hay que diferenciar, queridos amigos, y aquí quizás en algunos programas tenemos que hacer unas correcciones, y es que una cosa es aquel que no está bautizado, y otra cosa es el que está bautizado, que por algunas circunstancias de la vida nunca ha practicado su fe y entonces no ha podido hacer su comunión, su confirmación, pero es un bautizado. Hay una diferencia enorme entre el bautizado y el no bautizado, y por eso ese trato tiene que ser diferente. En nuestros programas debemos hacer esa diferenciación. No podemos hacer el programa de la misma manera para aquella persona que está bautizada, de la que no está bautizada, que simplemente lo que le falta es volver a reactivar su fe, la cual recibió de niño ya cuando lo bautizaron allá, pero que nunca practicó. Es muy diferente al que nunca ha sido bautizado. Cada uno de los 3 grados de tiempos o etapas son sellados con unos ritos litúrgicos. Eso es muy interesante y muy hermoso el proceso. El primero, la entrada en el catecumenado, donde tiene el rito de la entrega de la cruz. El segundo es el rito de elección. Y el tercero es la celebración de los sacramentos. Es un proceso lleno de símbolos, lleno de elementos que le van mostrando a esta persona que quiere ser cristiana todo este proceso de conversión. El primer grado exige como una especie de investigación. La iglesia tiene que, en la evangelización de esa persona, tiene que ir preguntando si él realmente quiere ser un cristiano. Hay que escrutar, hay que entrar en el corazón de esa persona, y esta es la misión del catequista. El catequista tiene que esforzarse por entrar en el corazón de ese catecúmeno para escrutar allá adentro cuál es la intención que esta persona tiene, si verdaderamente quiere ser un cristiano. Ver si está dispuesta a arrancar de su corazón las raíces del pecado para entrar en una amistad con Jesucristo. En el segundo grado, o etapa o tiempo, comienza con el ingreso en el catecumenado, y esto puede durar varios años o puede durar poco tiempo. ¿Sí? La iglesia se adapta a los ritmos, a las posibilidades de las personas. Claro, existe un calendario para podernos ayudar un poco en la orientación, pero no significa que tiene que ser así. Cada uno tiene su ritmo. Y es Dios el que nos va poniendo el ritmo con cada una de las personas. Y los catequistas del rito de iniciación cristiana de adultos tienen que tener esto clarísimo. No es que la fecha del bautismo está al día porque así está en el calendario. Es cuando el catecúmeno esté ya listo para recibirlo. Se pone una fecha, claro está, como orientación, pero no es una camisa de fuerza. Esta etapa termina el día de la elección. Y el tercer grado es un poco más breve. De ordinario suele coincidir con la preparación cuaresmal a la solemnidad de la Pascua y entonces la celebración del sacramento. Es un momento de iluminación muy hermosa. Muy, muy hermoso. En este tiempo también se emplea lo que se llama la mistagogía, que hablaremos mucho en los sacramentos. Es como el gustar los frutos espirituales, el sentido místico de
todos los signos que se hacen en los sacramentos, degustarlo. Estos grados, tiempos o etapas son las conferencias episcopales de cada país, las que han recibido por parte de la Iglesia la capacidad de determinar las circunstancias, según la cultura de cada lugar, según las circunstancias de cada lugar, organizan estas diferentes etapas. Por eso a lo mejor uno puede tener la experiencia de haber sido catequista en Nicaragua, en México, en Colombia, en Chile, y llegar aquí y tener alguna adaptación de esto. No es que sea diferente, sino que cada conferencia episcopal tiene la potestad para variar un poco, dependiendo de la cultura y de las circunstancias, este proceso. La recepción de los candidatos, de estos que vienen a pedir el bautismo, ha de hacer una petición libre, que se manifiesta con recta intención. Aunque todavía esa persona no tiene una verdadera fe, uno se inicia en ese camino. Y la admisión como un candidato no debe de suponer ningún compromiso. Tiene que ser un ambiente de amistad y de diálogo. Miren, queridos catequistas, aquí como el catecismo nos va poniendo el perfil de cómo tenemos que ser nosotros. Un ambiente de amistad y de diálogo. Así como el noviazgo. Primero está la amistad, luego se pasa al noviazgo, y luego se pasa al conocimiento, y luego se toma la decisión del matrimonio. Y después al final viene la boda. Pero ha habido un proceso. Cuando uno se pasa todos estos procesos, después la sufre. Este proceso también en la primitiva iglesia se vivió así. Después está el catecumenado. Para dar este paso, el candidato que recibimos va a tener un compromiso a una vida espiritual. Va a recibir unos conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana católica. Va a tener una decisión de voluntad de cambiar de estilo de vida y de tener un trato con Dios en Cristo mucho más profundo. Por eso, los primeros sentimientos en el catecumenado son sentimientos de penitencia, de perdón, de hacer oración. La catequesis de el rito de iniciación cristiana de adultos no puede ser la misma catequesis que le damos a los niños de la primera comunión o a los jóvenes adolescentes de la confirmación. Esto tiene que ser particular, tiene que ser propio. Casi debería de ser personalizada. Deberíamos ponerle un catequista a cada catecúmeno para que lo acompañe, para que lo catequice. Lástima no tener nosotros más catequistas en nuestras iglesias. Pero debería ser personalizado el catequista para que pueda ir llevando esta alma al encuentro, al cambio de vida, a ese trato más asiduo con Dios. También en el catecumenado se le pide que aquellos que van a ser su padrino, sus padrinos, los acompañen a caminar con ellos. En este caso, en la educación, pues se la hemos, digamos, entregado al catequista, pero debería realmente ser el padrino el que esté ahí sentado con ese muchacho caminando con él, para poder juntos discernir cómo se va madurando en el caminar de todo este proceso. Incluso hay un rito muy hermoso que se llama el rito de la inscripción de mi nombre. Este catecumenado comienza escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Algo muy lindo, muy importante. Era tan importante este rito de escribir mi nombre en el libro,
que en las persecuciones cristianas, cuando alguien era martirizado sin estar bautizado, pero estaba escrito en el libro de la vida, eran enterrados con los ritos similares como si hubieran sido bautizados, porque tenían lo que se llama el bautismo de deseo. En este momento, los catecúmenos son ya de la casa de Cristo. Son alimentados por la iglesia con la palabra. Y los catecúmenos han de estar de todo corazón viviendo profundamente la liturgia de la palabra. Por eso, si ustedes han visto en algunas de las parroquias, cuando se tiene el rito de iniciación cristiana para adulta, ellos participan solamente de la liturgia de la palabra. Una vez termina la homilía, estas personas se levantan, salen y se van a sus salones de clase. No participan en la liturgia eucarística porque todavía no están listos para tomar la comunión. En este momento de ellos es la palabra la que los alimenta. Así lo hacían tal cual en la primitiva comunidad cristiana. Este catecumenado es un tiempo prolongado donde el catecúmeno recibe una instrucción doctrinal, una instrucción pastoral, donde el catequista tiene que ser demasiado ágil para poderle presentar a esa persona adulta que quizás viene con un montón de ideas, con un montón de doctrinas erróneas, con unas creencias que le han educado desde niño, como cuando alguien puede venir, por ejemplo, del mundo musulmán, del mundo judío, del mundo protestante. Estas personas vienen cargadas con ideas demasiado incluso contrarias al cristianismo. El catequista tiene que ser ágil para darse cuenta quiénes son las personas que tienen su salón, para poder presentar de una manera fácil, pero profunda y directa, la fe católica. Para que la fe que esa persona que ha sido o que ha venido con ideas diferentes no se vaya a confundir. ¿Cómo se obtiene esto? Primero se obtiene por una catequesis apropiada, una catequesis dispuesta por grados, por edades, para que podamos presentar íntegramente el misterio de la fe católica, acompañado por el año litúrgico, con las diferentes celebraciones de la palabra. También cuando nos ejercitamos prácticamente en la vida cristiana en el día a día, cuando se le enseña a ese catecúmeno cómo es que un católico vive su día, cómo se levanta, cómo ofrece el día, cómo reza su ángelus, cómo reza el Santo Rosario, cómo participa, cómo se va aprendiendo las oraciones. Hay veces hay personas que me han preguntado, bueno, ¿y estos adultos que están en el proceso del rito de iniciación cristiana, se deben de aprender las oraciones, sí o no? Yo les digo, ¿qué quiere que le responda? ¿Que no? Si va a ser un católico, algo que es propio de los católicos es nuestras oraciones. Bueno, pero es que donde yo venía antes, ahí no, es que no es de donde venías antes, es que lo propio de la fe católica, una partecita importantísima, son nuestras oraciones. Y por eso no solo las enseñan, sino que se obliga a que se las aprendan. ¿No? La fe se tiene que presentar toda completa, no marginada, no cortada, no a medias, no acomodada a lo que cada uno quiera tomar. Esto no es un supermercado de cosas que te gustan. La fe se expresa y se enseña completa, o mejor no la enseñe catequista.
Durante este recorrido de catequesis de RICA, del rito de iniciación para adultos, nosotros estamos preparando un alma para recibir el bautismo, para que sea hijo de Dios, para que se comprometa con Jesucristo, para que sea miembro de esta iglesia de Jesús. También es un tiempo de purificación, también es un tiempo de iluminación. Y en esto nos ayudan los tiempos litúrgicos de la Cuaresma, por ejemplo, a prepararlos mucho más profundamente. También están los retiros, los encuentros, las pláticas, las charlas, todo. Es un momento precioso que el catecúmeno está en ese ambiente de preparación para poder celebrar el misterio de la Pascua, Dios que viene a su vida. Es una preparación intensa, donde la iglesia hace la elección y admisión de ese catecúmeno de una manera personal. Esto es importante. Al final, la certeza de que somos llamados la tenemos porque la iglesia pronuncia nuestro nombre. Y esto se refiere muy especialmente a los que están en este proceso. Dios me llama por mi nombre. Por eso cuando se va al rito de la elección, lo que escucha uno es su nombre. Con el obispo se pronuncia mi nombre. Dios me llama por mi nombre. Por ejemplo, queridos amigos, cuando un joven quiere ser sacerdote y se va al seminario porque él piensa que quiere ser sacerdote, al final, la certeza de esa vocación, él la va a tener cuando la iglesia pronuncie su nombre. De resto es una idea suya, un gusto personal, pero a lo mejor y no es su camino. Pero el día que la iglesia pronuncia su nombre, ahí tiene la certeza de su vocación. Es lo que dice el Evangelio. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. Y esto es lo que le tenemos que decir a todas estas personas que están en nuestros procesos hacia el bautismo. Tú eres un elegido de Dios. Y con esta elección nosotros tenemos que calentar ese corazón, calentar esas mentes, purificándolas con un buen examen de conciencia, con un buen proceso de penitencia para poder preparar el alma a recibir al Señor. Esto, al final de todo el proceso, se verifica con otros ritos que se llama el escrutinio y la entrega. Los escrutinios se suelen celebrar los domingos y la finalidad es como descubrir en los corazones de esos que han sido elegidos para ser bautizados, ¿sí?, lo que tienen ahí dentro, lo que es débil para ser sanado, lo que es positivo y bueno para ser rescatado. De hecho, la palabra escrutar significa examinar el corazón y las intenciones. Y son una serie de preguntas que se le hacen al catecúmeno, al elegido. ¿Sí? Se le hacen para que él exprese el deseo recto de romper con el diablo y con sus obras. Y después están las entregas. Hay dos entregas. Se le entrega el credo y se le entrega el Padre Nuestro para iluminar al elegido. En el credo se recuerdan las grandes maravillas de Dios para la salvación de los hombres. Y en el Padre Nuestro se le recuerda que Dios es su Padre y que le está esperando con los brazos abiertos para abrazarlo después de todo este proceso que ha caminado. Con el bautismo vas a mirar las maravillas a las cuales Dios te está invitando. Por último, queridos amigos,
Dios nos elige. ¿Bien? Dios nos elige. Y al elegirnos, nos dice iniciarnos en Cristo, que sea Cristo el que viva en nosotros y que la misión de nuestra vida, todo este caminar, todos estos procesos, tienen que ser que cada uno de nosotros reproduzca en su vida la imagen de Jesús.